Hola clase, vamos hoy con otra lección a distancia, esta vez acerca del principio fundamental de la hidrostática y el principio de Pascal. Entonces, vamos a comenzar en la introducción del vídeo con un breve repaso acerca de algunos conceptos que ya hemos visto en clase, como es el de la presión hidrostática. Entonces, recordad que habíamos visto que la presión hidrostática es aquella presión existente en el seno de un fluido en un punto dado y que viene debida al peso del líquido que hay sobre ese punto del fluido que se encuentra a una determinada profundidad. Como podéis ver en la imagen de la diapositiva, si consideramos el punto A que se encuentra en el fondo de este vaso de precipitados, pues está a una profundidad h de la superficie del líquido. Pues entonces el líquido ejercerá una presión hidrostática, como podéis observar en la imagen, sobre el punto A. Esta presión es mayor cuanto mayor es la densidad del líquido, cuanto mayor es la profundidad a la que se encuentra este punto y cuanto mayor es la constante g de la gravedad, eh, bueno, del planeta en la que nos encontremos. Por supuesto, de forma habitual, esta constante g será la de la Tierra, ya que, bueno, por lo general, pues estaremos todo el rato trabajando con problemas en la superficie de la Tierra, pero bueno, también podría ser interesante quizás calcular o estudiar en algún ejercicio cómo varía la presión hidrostática en función de la constante G, pues por ejemplo, si hipotéticamente estuviésemos en diferentes planetas del sistema solar, ¿de acuerdo? Eh, entonces, la expresión matemática para la presión hidrostática la tenéis también en la diapositiva y es simplemente la multiplicación de estas tres variables, que son la densidad, la G y la profundidad H. Únicamente la presión hidrostática depende de estas tres variables. Recordad que no depende de la forma del recipiente, no depende de la forma del objeto que estemos considerando, no depende de su orientación. Todas estas cosas las hemos visto ya en el aula. Únicamente las estamos repasando para esta breve sesión. Mm, Bien, pues a partir de la expresión anterior, que es la expresión general, para la presión hidrostática en el seno de un fluido, puede deducirse muy fácilmente la expresión matemática para el principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática nos viene a expresar que, teniendo en cuenta esta expresión matemática general para la presión hidrostática que hemos visto en la diapositiva anterior, la presión hidrostática en dos puntos de un fluido únicamente depende de la profundidad a la que se encuentren estos dos puntos, concretamente la diferencia de profundidad a la que se encuentren estos dos puntos. Es decir, si estamos en un fluido y queremos considerar dos puntos diferentes del fluido que se encuentran a diferente altura, pues obviamente la constante g va a ser la misma porque estamos en el mismo recipiente, estamos en el mismo planeta. Y la densidad es la misma porque estando en el mismo recipiente, pues será todo un líquido homogéneo, suponemos que estamos en ese caso, y que la densidad va a ser constante en cualquiera de los puntos del fluido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bajo estas dos premisas, la única variable restante que influye sobre la presión hidrostática pues es la profundidad. Y por tanto, la diferencia de presión entre dos puntos dados pues será igual al producto de la densidad por G por la diferencia de profundidad entre esos dos puntos, que es la expresión matemática que tenéis aquí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Y entonces, de cara a la sesión del próximo día en el aula, lo que tenéis que intentar hacer es tratar de llegar a esta expresión partiendo de la expresión general que se encuentra en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Es una expresión muy sencillita de demostrar. Nosotros lo haremos en clase de todas formas. Si habéis tenido algún problema y discutiremos las diferentes soluciones y las diferentes vías que habéis encontrado para llegar a esta expresión.
pero es una expresión muy sencillita de encontrar, de demostrar. Por eso os la propongo así. Si queréis una pequeña pista, pues os la comento a continuación, pero no la he querido incluir en la diapositiva para haceros pensar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, quizás la recomendación que os doy para poder llegar a demostrar esta expresión es que consideréis el dibujo que tenéis aquí a la derecha y penséis en el punto A y en el punto B que están ahí dibujados. Dibujad, o mejor dicho, escribid la expresión de la presión hidrostática para cada uno de esos puntos, por separado. Pues la presión en el punto A será igual a densidad por G por la profundidad en el punto A. Y la presión en el punto B será igual a la densidad por G por la profundidad en el punto B. Y con esas dos expresiones, una vez las tengáis, pues tendréis que pensar un poquito y ver cómo, combinando esas dos expresiones, llegáis a la expresión matemática que tenéis ahí, que, eh, que explica o que condensa el principio fundamental de la hidrostática. ¿De acuerdo? Venga, pues dadle una vuelta y, y mañana o en la próxima sesión miramos las vías que habéis encontrado para llegar a esta expresión y comentamos dudas y lo que queráis. Entonces, eh, una vez hemos visto este principio, esta expresión para el principio fundamental de la hidrostática, lo que nos viene a decir, como ya os he dicho, es que la presión para un fluido, en el seno de un fluido, va a ser función únicamente de la profundidad a la que te encuentres, porque ya estamos, digamos, acotando o definiendo que se trata de un fluido concreto en la superficie de un planeta. Es decir, vamos a estar hablando, vamos a estar estudiando unas situaciones en la que G es una constante y la D es una constante. Puede ser o no una incógnita en función de lo que nos pidan calcular en una actividad, en un ejercicio, pero ahora mismo, para lo que queremos comentar, vamos a quedarnos con que dentro de un mismo fluido podemos variar o variará la presión para un punto dado si varía la profundidad a la que se encuentra este punto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Para el siguiente ejercicio que os quiero proponer. Pero antes, vamos a hablar acerca del principio de Pascal. El principio de Pascal es otro de los principios que vamos a ver en esta unidad, después ya no solo nos quedaría el principio de Arquímedes, y el principio de Pascal establece que la presión en un líquido incompresible, es decir, en cualquier líquido que nosotros vayamos a trabajar en esta unidad, se transmite de igual manera en todas las direcciones del espacio y también a las paredes del recipiente, independientemente de nuevo de la forma del recipiente. Es decir, que si en el dibujo de la imagen yo ejerzo una presión en el punto A, esa misma presión se trasladará en un líquido ideal, como el que vamos a tratar en este tipo de actividades, exactamente igual al punto B. La presión ejercida sobre el punto A será igual a la presión ejercida ascendente sobre el punto B. ¿De acuerdo? Y de hecho aquí viene el típico ejemplo, la típica aplicación del, del principio de Pascal, que es el diseño de una prensa hidráulica, que no es más que una máquina que es capaz de multiplicar la fuerza que se ejerce, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues sirve habitualmente pues para eh, poder elevar objetos con mucha masa, como coches o camiones. Es el típico dispositivo que se emplea en los talleres para elevar este tipo de vehículos. Es también una máquina, un dispositivo que se usa para accionar las pinzas de freno en los coches, ¿de acuerdo? Que son pinzas que hay que ejercer una fuerza muy grande para que esas pinzas se muevan. Entonces eso se hace a través de un principio de prensa hidráulica, ¿de acuerdo? Existe el líquido de frenos, que es lo que transmite esa presión desde el pie que aprieta el pedal de freno hasta las pinzas que muerden el disco y hacen frenar al coche. ¿De acuerdo? Pero bueno, sin más preámbulos, lo que me gustaría es que voy a mover un segundo.
imagen lleguéis a la expresión de la prensa hidráulica, que es la que figura ahí, que es la fuerza en el punto A entre la superficie del émbolo del punto A es igual al cociente entre la fuerza resultante en el punto B y la superficie del émbolo grande en el punto B. ¿De acuerdo? De nuevo, es una expresión muy sencillita de recordar. Tenéis que tener de todas formas presente lo que acabamos de ver en las anteriores diapositivas. Y es que tenéis que suponer que los puntos A y B están exactamente a la misma altura, a la misma profundidad. Si están a la misma profundidad, ¿cómo va a ser la presión hidrostática en el punto A y en el punto B? Si están a la misma profundidad, pues van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Van a ser exactamente iguales. A partir de ahí, entonces, yo puedo decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, siempre y cuando la profundidad a la que se encuentren sea exactamente la misma. Vale, pues una vez tengáis esto claro, quiero que os vayáis al principio de la lección y tratéis y repaséis, reviséis o recordéis la primera definición de presión que hicimos. ¿Cuál fue la primera definición de presión que se hizo en la unidad? Pues aplicando eh, estas dos ideas que os dejo aquí, que la presión en el punto A será igual a la presión en el punto B y la primera definición de presión que se hizo en esta unidad, llegaréis muy fácilmente a la expresión de la prensa hidráulica. Pues la idea es que trabajéis un poquito estas dos actividades que se desprenden de este vídeo. Son actividades muy sencillitas, no debería llevaros mucho más allá de 5, 10, 15 minutos como mucho. Pero bueno, dadles una vuelta, dadles una pensada, a ver a qué llegáis y lo vemos en la próxima sesión. Y nada, pues espero que todo esto desde luego os sirva para que podáis ir interiorizando más fácilmente las expresiones matemáticas que se usan en esta unidad, porque sé que a menudo os sentís quizás un poco abrumados por ver tantas expresiones matemáticas, pero de esta manera podéis comprobar que no hace falta memorizar cada una de ellas, sino que es muy sencillo pasar de unas a otras. ¿De acuerdo? Pues nada, no os robo más tiempo, trabajad lo que hemos dicho y en la próxima sesión comentamos dudas, resolvemos ejercicios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, nos vemos.